Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Vamos a sumergirnos en las aguas turbulentas de la política colombiana, analizando la posible candidatura de Vicky Dávila a la presidencia en 2026. Un tema fascinante sin duda, y para comprenderlo nos basaremos en un análisis bastante crítico que cuestiona las intenciones de Dávila y su salto del periodismo a la política. Exacto, tenemos un único documento, pero ofrece un punto de partida muy interesante para analizar a Dávila, su trayectoria y el impacto que podría tener en el panorama político colombiano. Lo primero que destaca la fuente es la agresividad con la que Dávila ha atacado al actual gobierno de Petro. Desde su posición como periodista, sobre todo desde su programa en Semana, la fuente llega a afirmar que ha utilizado la manipulación, el engaño y la mentira ¡Wow! para desprestigiar a Petro y allanar su propio camino hacia la presidencia. Es una acusación muy fuerte. ¿Y qué pruebas presenta la fuente para respaldar esta afirmación? Señala varios ejemplos. Por ejemplo, la fuente menciona que Dávila ha recibido financiación pública para eventos en Cali y Medellín, lo que podría interpretarse como una forma de campaña encubierta, cobertura de Semana acusándola de actuar como un brazo propagandístico del uribismo, el movimiento político liderado por el expresidente Álvaro Uribe. Entiendo. Para quienes no estén familiarizados con la política colombiana, el uribismo es una fuerza política de derecha Efectivamente. y ha tenido un gran peso en el país durante las últimas décadas. Y la fuente sugiere que Dávila sería una especie de marioneta de Uribe, que utilizaría su popularidad para volver al poder de forma indirecta. Una teoría conspirativa bastante llamativa. Hay más elementos que respalden esta idea. La fuente también analiza el discurso de Dávila, que considera demagógico y populista. Afirma que utiliza tácticas similares a las de otros líderes outsiders, Sí. como Donald Trump o Nayib Bukele, que han logrado conectar con el electorado a través de la crítica al sistema y la promesa de un cambio radical. Es cierto que en los últimos años hemos visto un auge de este tipo de figuras políticas. Presentan como ajenas a la clase dirigente y que prometen soluciones simples a problemas complejos. Totalmente. ¿Crees que Dávila podría seguir la misma estrategia? La fuente parece convencida de ello. Ya veo. Señala que Dávila ha negado repetidamente tener ambiciones políticas, pero que sus acciones la contradicen. Menciona ejemplos concretos de declaraciones en las que afirmaba no estar interesada en la presidencia, contrastándolas con sus movimientos actuales. Es un huevo peligroso, sin duda. Si se descubre que ha estado mintiendo, podría perder la confianza del electorado. Exactamente. La fuente también advierte sobre los peligros de este tipo de liderazgo. Llevar a la polarización social, la erosión de las instituciones democráticas y el auge del autoritarismo. Es una perspectiva preocupante, pero también es importante tener en cuenta que estamos analizando un único documento que presenta una visión muy crítica de Dávila. Sí. Para tener una visión más completa sería necesario contrastar esta información con otras fuentes y perspectivas. Totalmente de acuerdo. Es fundamental no quedarnos con una sola versión de la historia, sino buscar diferentes puntos de vista para comprender la complejidad del panorama político colombiano. Y precisamente por eso, en la siguiente parte de nuestra inmersión, vamos a profundizar en las posibles estrategias de campaña que podría utilizar Dávila, analizando su discurso, sus propuestas y el impacto que podrían tener en el electorado. Me parece muy interesante. Retomando el análisis, la fuente que estamos examinando plantea que la estrategia de campaña de Dávila se basaría en consolidar esa imagen de outsider que hemos mencionado. Venderse como la alternativa a la política tradicional, la figura que llega para romper con lo establecido. Exacto. La fuente sugiere que Dávila buscará capitalizar el descontento de un sector del electorado colombiano que se siente decepcionado con la clase política y con las promesas incumplidas. Es un discurso que hemos visto en otras partes del mundo, con figuras como Trump, Bolsonaro o el mismo Bukele. ¿Crees que funcionaría en el contexto colombiano? La fuente cree que sí, y argumenta que Dávila cuenta con una serie de elementos a su favor. Por un lado, su popularidad como periodista le otorga un alto nivel de reconocimiento entre la población. Claro, es una cara conocida, con una trayectoria mediática importante. Además, la fuente señala que Dávila cuenta con el respaldo de poderosos grupos económicos como el grupo Gilinski propietario de Semana. Este apoyo financiero le permitiría desarrollar una campaña con gran alcance mediático. Lo que podría darle una ventaja considerable frente a otros candidatos con menos recursos. Exactamente. La fuente también destaca la habilidad de Dávila para conectar con las emociones del público. Señala su capacidad para generar empatía y transmitir un mensaje simple y directo. Esa capacidad de comunicación es fundamental en la política actual, donde la imagen y la emoción suelen pesar más que las ideas o los programas. Sin duda.
Y la fuente teme que Dávila utilice esa habilidad para manipular al electorado, apelando a sus miedos y prejuicios en lugar a su razón. Es un riesgo real que se debe tener en cuenta. Si la campaña de Dávila se basa en la demagogia y la polarización, podría tener consecuencias negativas para la democracia colombiana. Ese es precisamente el punto que quiere destacar la fuente. Advierte sobre los peligros de un liderazgo populista y autoritario. Llama a la ciudadanía a estar alerta y a no dejarse engañar por discursos simplistas y promesas vacías. Es un llamado a la responsabilidad individual, a la necesidad de analizar críticamente las propuestas de los candidatos y no dejarnos llevar por las emociones del momento. Exacto. La fuente también señala la importancia de que los medios de comunicación desempeñen un papel independiente y riguroso durante la campaña electoral, para evitar que se conviertan en amplificadores de la propaganda política. Es decir, que actúen como contrapeso, verificando la información y ofreciendo una visión plural de la realidad. Precisamente. En definitiva, la fuente que estamos analizando nos ofrece una visión bastante pesimista sobre la posible candidatura de Vicky Dávila, alertando sobre los riesgos que podría representar para la democracia colombiana. Es una perspectiva que sin duda debemos tener en cuenta, pero, como hemos dicho antes, es importante contrastarla con otras visiones y análisis para formarnos una opinión propia. Totalmente de acuerdo. En la última parte de nuestra inmersión vamos a explorar los posibles escenarios que se podrían abrir con la entrada de Dávila en la carrera presidencial. De acuerdo. Y analizaremos las claves para comprender el complejo panorama político colombiano. Estupendo. Y bueno, llegamos a la parte final de nuestra inmersión. Tras analizar las posibles estrategias de Dávila, nos queda la gran pregunta: ¿qué impacto podría tener su candidatura en las elecciones del 2026? Pero la fuente que estamos analizando nos da algunas pistas interesantes. Primero hay que recordar que el panorama electoral colombiano está bastante fragmentado. Tenemos a la derecha tradicional representada por figuras como María Fernanda Cabal o Paloma Valencia, que podrían competir con Dávila por el mismo electorado. Claro, Dávila no sería la única opción para los votantes que buscan un cambio de rumbo, un giro hacia la derecha. Exacto. También tenemos a la izquierda que, aunque debilitada tras la derrota de Gustavo Petro en las últimas elecciones, sigue siendo una fuerza relevante. Y no podemos olvidar a los candidatos independientes que cada vez ganan más terreno. En ese contexto, la entrada de Dávila podría agitar aún más el tablero político, ¿no crees? Sin duda, la fuente sugiere que su candidatura podría tener un efecto disruptor, obligando a los demás partidos y candidatos a replantear sus estrategias. ¿De qué manera? Podríamos ver, por ejemplo, la formación de alianzas inesperadas para intentar frenar el avance de Dávila. O tal vez algunos candidatos intenten copiar su estilo adoptando un discurso más populista para conectar con el electorado desencantado. Sería interesante ver cómo reaccionan los partidos tradicionales ante este nuevo desafío. ¿Crees que Dávila podría llegar a ganar las elecciones? Pues la fuente no se atreve a hacer predicciones, pero sí que señala los riesgos que supondría una victoria de Dávila. Habla de un posible retroceso en materia de derechos humanos, un aumento de la polarización social y un debilitamiento de las instituciones democráticas. Son preocupaciones legítimas, teniendo en cuenta el estilo autoritario que la fuente atribuye a Dávila. Exacto. Por otro lado, la fuente también reconoce que la candidatura de Dávila podría tener algunos efectos positivos, al menos a corto plazo. ¿En qué sentido? Podría sacudir el sistema político obligando a los partidos tradicionales a renovarse y a prestar más atención a las demandas de la ciudadanía. También podría generar un debate más intenso sobre temas importantes que a veces quedan relegados en las campañas electorales. Es decir, que su presencia en la carrera presidencial, independientemente del resultado final, podría tener un impacto significativo en la política colombiana. Esa es la conclusión principal de la fuente. Nos invita a seguir con atención la evolución de la candidatura de Dávila y a analizar con espíritu crítico tanto sus propuestas como las de sus oponentes. En definitiva, nos recuerda la importancia de estar informados y de participar activamente en el debate público Totalmente, para construir una democracia más sólida y justa. totalmente de acuerdo. Y hasta aquí nuestra inmersión en el caso de Vicky Dávila. Esperamos que este análisis les haya dado una visión más clara de este complejo escenario político. Exacto. Les invitamos a seguir investigando, a contrastar información y a formarse una opinión propia. Y por supuesto, les esperamos en nuestra próxima inversión para seguir explorando juntos las grandes cuestiones de nuestro tiempo.